Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy les voy a hablar acerca del maravilloso mensaje del sonido de las trompetas, para que tengamos mucho más claridad, para que podamos comprender mejor a qué se refiere primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, que el Señor vendrá con voz de arcángel y con sonido de trompeta, amén, y que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este es uno de los pasajes más mal interpretados en las Escrituras, porque se interpreta sin el conocimiento de las fiestas de Dios, las fiestas que el Señor estableció cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Al no tener conocimiento sobre estas palabras que se mencionan aquí, pues se comete una grave equivocación de enseñanza. Amén. Lo primero que nosotros debemos de comprender es que hay una palabra muy importante que aparece en el libro de Levítico, capítulo 23. Esta palabra en el capítulo 23 de Levítico es fiestas. Para nosotros, en la traducción se traduce como fiestas. Y en el versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Entonces, la palabra original en el hebreo para la palabra fiestas es moed. La palabra moed es plural, por eso allí está diciendo que serán convocaciones santas. Amén. Entonces, al estudiar la palabra moed, está hablando de una cita, está hablando de un tiempo señalado, está hablando de un ciclo, está hablando de un año, está hablando de una asamblea, un tiempo que está determinado, un tiempo preciso. Y al comprender esta palabra, Dios está precisando, está determinando un tiempo en el cual Él ha establecido para tener una cita con los que Él llama, con toda persona que está atenta a su voz. Aunque cuando el Señor viene, cuando Yahshua viene, cuando Jesús viene, el llamado es para toda la humanidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito? Cumplir en esas citas, en esas fiestas, en esos moed, en esos tiempos determinados, ciertos aspectos de la redención, de cómo Dios quiere traer redención al hombre, cómo Dios quiere mostrarle al hombre desde el principio de la creación que Él quiere restaurar nuevamente esa relación porque el ser humano la quebró. Entonces, los ejemplos claros acerca del tiempo señalado, ¿cierto? Del ciclo señalado, de una cita que Dios tiene, de una agenda que Dios ha establecido, pues lo podemos ver precisamente que se hizo cuando Él vino a la tierra. ¿Amén? Entonces Dios ha preparado un tiempo preciso en el futuro, porque las fiestas hablan de Él, las fiestas hablaban del Señor. Cuando en nuestra vida preparamos nuestro tiempo, preparamos nuestra asamblea o preparamos nuestra agenda, por decirlo de alguna manera, estamos disponiendo de tiempo nuestro, estamos disponiendo de horas, estamos disponiendo del día o de los días que se ajusten a nuestro calendario o al calendario que nosotros llevamos, al calendario nuestro. Entonces allí programamos nuestras actividades.
Pero hay algo muy importante, que solo a nosotros nos corresponde cumplir con esas citas, porque nosotros mismos somos los que lo hemos programado. Asimismo, Dios tiene su propio tiempo señalado. Dios mismo tiene su agenda, y esa agenda nos la ha dado a través de la palabra de Él, de la palabra de Dios, de las Escrituras. Entonces, al observar Levítico 23, nosotros debemos entender como hijos de Dios algo muy interesante, que no son fiestas creadas por ninguna nación, por ningún pueblo, sino solamente por el Señor. Entonces Él dice que estas fiestas son de Él. Si leemos Levítico 23, verso 2, Él dice, las fiestas solemnes de Jehová, o sea, Él es el que las ha determinado, no somos nosotros, ni es el pueblo judío, porque por muchos siglos se ha conocido como las fiestas de los judíos, pero en realidad son las fiestas de Él. Pero se le llama las fiestas de los judíos porque son ellos quienes las han practicado por miles de años, desde el principio en el cual creó Dios al hombre. Si usted mira Génesis, desde el principio Abel sacrificaba el cordero, traían ofrenda desde el principio de la creación, luego pasó a Noé, y así por generaciones, a Moisés, por generaciones fue esto, Abraham. Esta es su programación, esta es su agenda. Entonces a esa agenda de Dios, Él le puso fecha, le puso hora en que se habría de manifestar al hombre, ¿sí? Y sus promesas se cumplen, sus citas, por decirlo de alguna manera, se cumplen. Entonces, lo que Dios nos está hablando a través de estas fiestas o de estos moed, lo que nos está diciendo es que a pesar de que nosotros tengamos nuestras ocupaciones, a pesar de que nosotros tengamos nuestras citas, nuestra agenda ocupada, debemos siempre programar nuestra agenda con la agenda de Dios, con las celebraciones de Dios. Mire cómo el mundo está hoy, mire cómo el cristianismo y muchos cristianos están hoy, están fuera de la agenda de Dios, y te vas a dar cuenta que sí es así cuando termine de predicar este mensaje. La palabra de Dios nos muestra que Él cumplirá su agenda, su propósito, sus fiestas, sus moed, y somos nosotros los que debemos organizarnos, sincronizar nuestra agenda con Él. En Lucas capítulo 14, verso 18, dice la palabra de Dios que hubo una invitación de Él, es una parábola donde Él está hablando de sí mismo y cómo Él se quiere manifestar al hombre. Entonces Él dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿De qué está hablando? Está hablando de que ninguna de estas personas sincronizó, organizó su agenda con la agenda de Dios. La primera vez que aparece la palabra moed en las Escrituras, está hablando de un ensayo. En Génesis 1:14 dice la palabra, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, moed. Esa es la traducción. Se tradujo como estaciones, se tradujo como fiestas. Esa palabra es la misma que aparece en Levítico 23, que aparece como fiestas. Lo que el pasaje de Génesis nos quiere mostrar, o Dios nos quiere decir, es que Él colocó, muchos dicen que el reloj de Dios es Israel, ¿no? Pero cuando uno ha aprendido que cuando uno mira a Israel ya va tarde, ¿sí? O sea, Dios ha colocado muchas señales, pero hay un momento preciso
de Dios, un reloj preciso para que se dé cumplimiento a todas las cosas. Entonces, lo que el pasaje nos está diciendo es que en el cielo Dios ha colocado un reloj. El sol les indica las horas del día, la luna para que entendamos, comprendamos, supiésemos en qué día del mes nos encontramos. Las estrellas para que comprendamos, ojo con esto, en qué mes del año nos encontramos, aunque nosotros no somos astrónomos, ¿no? Y bueno, hay mucha dificultad a veces para comprender estas cosas porque pues esto nos enseña, pero las escrituras nos quieren enseñar estas cosas porque son importantes, porque marcan el tiempo de Dios. De esa manera sincronizar nuestra vida con la agenda de Dios. Ojo con esto. Las fiestas que Dios nos enseña aquí en Levítico 23, en Números 29, no son para hacer sacrificios de sangre. O sea, nosotros ya no podemos hacer y no se debe hacer sacrificios de sangre ni del cordero, porque ya el cordero vino, el verdadero cordero vino y fue crucificado y murió una sola vez por nosotros. Ya no hay nada más que hacer, o sea, en cuanto a los sacrificios de sangre. Pero Dios sí quiere que nosotros nos fijemos en sus fiestas, en sus moed, para que comprendamos cuándo es que Él va a venir, para que no nos coja desapercibidos, para que nosotros estemos en la práctica en cada año, cada vez que se da estas celebraciones. ¿Sí? Algo que no he dicho es esto. Este mes de septiembre es un mes muy importante porque en este mes, según las escrituras, se celebra la fiesta de las trompetas. Es este mes de septiembre, que en el hebreo a ese mes se le llama el mes de Tisri. ¿Cuándo comienza ese mes? Cuando aparece en el cielo la luna nueva. ¿Sí? Allí arranca, dice las escrituras que allí arranca no solamente ese mes de septiembre, sino que arranca el nuevo año establecido por el Señor. Si usted lee, por ejemplo, 23:23 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. O sea que comienza ese nuevo año con un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Entonces el calendario de Dios está entrelazado, conectado con el sol. Dice que el día comienza al caer el sol. Y algunas citas de la Biblia o de las Escrituras tienen una hora exacta para que suceda, como por ejemplo, si usted lee Levítico 23, verso 4, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, está hablando de la Pascua, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero. Pero aquí el mes primero no es el mes que aparece en el verso 23, porque este mes primero que aparece en Levítico 23, 5 es el comienzo de las fiestas, o el mes del año con el cual comienzan las fiestas. ¿Sí? Le doy un ejemplo para que me comprenda. Para nosotros aquí en nuestro país, las fiestas que hacen aquí la nación es en diciembre, ¿cierto? Comienzan como desde diciembre. Entonces está que la fiesta del 7 de diciembre, que la fiesta del 24, que la fiesta del 25, que la del 1 de enero, que la del 7 de enero. Esas son las fiestas de ellos, de este mundo, ¿cierto? Pero el año comienza en enero. Hay ciudades donde sus fiestas son a mitad de año, donde sus fiestas son en la tercera parte del año, sus celebraciones, sus festividades, pero su año civil comienza en enero. Entonces esto es lo que está diciendo aquí, o esto lo hago para que usted me comprenda. Entonces,
refiriéndonos a la fiesta de la Pascua, él dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, o sea, allí se sacrifica el cordero. Le hago una pregunta. ¿Usted quiere saber cuándo murió Jesús? ¿Cuándo murió Yeshua? Aquí lo está diciendo. Aquí lo dice. Lo que pasa es que no estudiamos y cuando nos lo muestran no lo entendemos o no lo creemos, porque no es habitual en el cristianismo, hablo como religión, enseñar estas cosas, sino que todos son, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, yo tengo un sueño, el Señor me habló, el Señor me dijo, y esa persona nunca ayuna, nunca dedica 3 días, 2, 4 días de seguidos de oración y ayuno, y Dios le habla. Bueno, le habla, pero para él mismo, ¿sí? Lo puede hablar porque para eso no necesita mucho ayuno. Pero cuando le habla, piensa que es para todo el mundo. No, es para esa persona, para que mire su interior, para que cambie, para que se transforme, ¿sí? La palabra de Dios nos habla a todos, es la palabra de Dios. Cuando yo predico, yo tengo que llevar mi predicación ajustada a la palabra de Dios y tengo que hablar más de los versículos bíblicos que de mis experiencias y emociones. Eso es la palabra de Dios, hablar de ella. Ahora, ¿no lo comprendió? No. Claro, está diciendo que ¿cuándo murió el Señor? ¿En qué celebración se hace? En la Pascua. El mundo lo tiene como el día de resurrección o el día de la muerte de Cristo, y el mundo celebra su Pascua, pero la Biblia nos está diciendo, las Escrituras nos dice, el 14 del mes, de este mes de las fiestas, sacrificarás el cordero, y a los 15 días de este mes, o sea, al día siguiente, la fiesta de los panes sin levadura. 7 días celebraréis al Señor panes sin levadura, porque sin el sacrificio de sangre, sin muerte del cordero, no había libertad para el pueblo que estaba esclavo en Israel, esclavo en Egipto, ¿sí? Ahora, Dios nos ha sacado de la esclavitud, pero ¿qué tuvo que hacer para que nosotros saliéramos de la esclavitud del pecado? Derramar su sangre, ¿cierto? Entonces el 14 de este mes, ese mes en el hebreo es Nisan, haciendo la comparación es marzo-abril. Fíjese el mundo cómo celebra, nuestros países latinos, ¿cuándo celebran la Pascua? Entre marzo, un año a veces en marzo y el siguiente año por allá en abril, y así sucesivamente se repite. Pero la precisión de la fiesta la tiene la palabra de Dios. Ella dice, ¿qué día? ¿Cuándo murió el cordero? Levítico 23, verso 5. Escudriñelo. Ahora, como dice la Escritura, con exactitud dice entre las 2 tardes, y es justo cuando es el tiempo, cuando usted lee a Pedro, el tiempo de la oración, ¿cierto? Es el tiempo de la oración que Dios estableció. Pero a las 12 del día comenzaba la tarde, y a las 6 de la tarde, al caer el sol, era la segunda tarde. Entonces la palabra de Dios está diciendo entre las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde, era el sacrificio del cordero. Y así mismo sucede en lo que proféticamente nos habla, e históricamente Levítico 23, Números 29 nos habla en qué tiempo debía ser sacrificado el cordero. O sea, el Señor Jesús, Yeshua, estaba cumpliendo con la palabra, y nosotros, el pueblo y los que estaban ahí en ese momento, debían entender que ese era el verdadero cordero, porque se estaba cumpliendo los moed, los ensayos, las fiestas, se estaba cumpliendo, se estaba dando el verdadero cumplimiento, ¿sí? Ahora nos sigue diciendo la palabra que como el calendario de Dios es lunar, porque la luna bíblicamente decía o dice el mes en que estamos, ¿sí? En estos días estábamos celebrando la fiesta de las trompetas, o haciendo pues el estudio bíblico y estas cosas, pues salimos a mirar y preciso allí estaba la luna nueva, estos días anteriores, ahí está.
Ahora, la luna nueva nos dice que es primero del mes. Y la luna llena nos indica que estamos en el día 15, en la mitad del mes. Sí, eso es lo que nos dice las Escrituras con estas señales. Recuerde que son señales también. Entonces, las constelaciones, lo que son la agrupación de las estrellas, según las Escrituras nos dicen si estamos en el primer mes o en el séptimo mes. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Entonces, en el mes de la Pascua, en el cielo se ve la constelación del carnero. Uno hoy la busca por internet y luego la confirma ya en los cielos y se puede ver, porque a veces las nubes no dejan ver, ¿sí? Y del séptimo mes en el cielo se ve la constelación de la Virgen. Estos son señales que Dios pone y que siempre son cada año, siempre se dan cada año. Todo esto son las fiestas. Algunas de las fiestas que Dios nos muestra, que son históricas porque sucedían físicamente, o sea, los judíos lo estaban viviendo, lo practicaban en su propia vida, su propia carne, pero también nos habla de que estas celebraciones, estas fiestas, estos moed, estos tiempos, estos ciclos, estas asambleas que Dios ha determinado, al practicarlas, se habla proféticamente de lo que va a suceder, de lo que sucederá en el tiempo, porque Jesús, fíjese, Yahshua cumplió la fiesta, todas las fiestas, es en ese sentido. No es que nosotros no tengamos que celebrarlas como dice en la religión, que no, nosotros, ya Él hizo todo y nosotros no hacemos nada. Pues precisamente por no entender esto es que el pueblo no comprenderá cuándo viene el Señor, ¿sí? Porque la doctrina cristiana equivocadamente dice que Él cuando suene por allá la trompeta, eso por allá en cualquier día, y nosotros nos vamos a ir al cielo y vamos a disfrutar del Señor y ustedes se van a quedar. Eso es falso, eso es mentira. Primera de Tesalonicenses 4 lo que nos está diciendo es que, ojo, fíjese en la fiesta, fíjese cuándo es, cuándo se celebra, para que estén atentos, para que estén pendientes, porque la fiesta de las trompetas es un llamado al arrepentimiento. Fíjese la misericordia de Dios. Si el Señor tocara la trompeta, hiciera así como predican muchos cristianos, y no le estoy diciendo pastores porque son los cristianos que están en las sillas, los que no van a las congregaciones o van y no estudian o no se preocupan por escudriñarlas. Si el Señor viniese en ese momento y fuese como usted está diciendo, usted se queda, esa persona se queda, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y la fiesta de las trompetas está llamando primeramente a un arrepentimiento, a una verdadera comunión con Dios. ¿Y a quién les está hablando? No a los inconversos, le está hablando a los creyentes. Le está hablando a los que dicen que saben las Escrituras, a los cristianos. Llámese como se llame. Entonces, la palabra de Dios a través de estas fiestas nos guía a un tiempo en el futuro. Por ejemplo, cuando Israel fue liberado de Egipto, la noche de la primera Pascua, para los que estaban en esclavitud, porque la Pascua ya se celebraba desde antes de la ley. Lo celebró Abel, ¿cierto? La hizo Abraham, ¿cierto? El sacrificio del cordero. Entonces se celebraba esa Pascua del cordero, y esa sangre se pintaba los dinteles de las puertas para salvar la vida de los primogénitos, de los que se sometían o de los que entendían o obedecían más bien al mandamiento de Dios, como lo dice Éxodo capítulo 12. Entonces ese fue el cumplimiento histórico de la Pascua, poner la sangre en las puertas, en los dinteles y en los marcos de las puertas. Pero como estaba también hablando proféticamente, se dirigía esa celebración hacia el Mesías, de que el Mesías moriría como cordero verdadero, justo, limpio, sin mancha, un 14 de Nisan, un 14, fíjese, como lo dice
Levítico 23, verso 5. ¿Sí? Entonces Jesús murió en la viga de ejecución para darnos libertad de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Entonces, las otras cosas que revelan las fiestas o los Moed o los tiempos de Dios es que todas nos enseñan acerca de Jesús, de Yeshua. Todas ellas están marcadas en un concepto o en un contexto agrícola, ¿sí? Entonces, las primeras fiestas suceden durante la cosecha de la cebada y el trigo. Por eso es que la venida del Señor no es la última cosecha. La cebada es la que está preparada esperando al Señor. El trigo es el que no se ha preparado y tiene que ser azotado para que salga fruto. Entonces, esa segunda se da durante el tiempo del otoño, tiempo que es el tiempo de la cosecha, de echar frutos. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra de Dios nos habla, de la gran tribulación, porque es para dar fruto, ¿sí? Porque el trigo no está listo, pero la cebada hace rato que está lista para su cosecha. No le digo más, me gustaría que usted lo escudriñara. Siguiendo, esas fiestas finalmente nos enseñan cómo debe de ser nuestra relación con Dios, cómo debemos caminar con Dios, cómo debemos de crecer en el entendimiento de las Escrituras, porque hay personas que no pueden asimilar esto, pero Dios quiere que tú crezcas en este conocimiento, ¿sí? Entonces, las fiestas son una unidad, las fiestas son algo completo que nos enseña y nos revela acerca del plan de salvación del Señor a través del cumplimiento en la sangre del Mesías. Entonces, por eso son 7, ¿sí? Y cada una de ellas está dirigida a un tema específico, ¿sí? Entonces, si tú lees, por ejemplo, Levítico 23, te das cuenta que primero hay un mandato de Dios del 1 al 2, luego está un reposo, un día de reposo, o sea, Dios te va llevando poco a poco. Luego está hablando de una Pascua, ¿sí? En el verso 4 hasta el verso 8. Luego está hablando de la celebración al siguiente día de los panes sin levadura. Está la fiesta de los primeros frutos, ¿sí? De las primicias. Yeshua es la primicia, pero recuerde que en Mateo 27, versos 52 y 53, el Señor elevó primicias de resucitados. Esos que resucitaron y que vieron en Jerusalén, esos no se quedaron como dice el cristianismo, que se quedaron por ahí andando. No, pues no tiene sentido. No, ellos son primicias de resurrección. ¿Por qué? Porque Él entiende, el Señor sabe que al dar primicias, la final cosecha será muy grande. La final cosecha será muy grande porque la ha puesto como primicias en las manos de Dios. Entonces, al final de los tiempos del gobierno del hombre, la cosecha de resurrección será súper abundante porque el Señor elevó esas primicias. Por eso le decía a una de las mujeres que lo fue a buscar al sepulcro: no me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre. Está hablando de eso, de no he subido a elevar esas primicias de resurrección que fueron vistas en Jerusalén. Hay que escudriñar las Escrituras, hermanitos. Entonces, Dios quiere que nosotros lo hagamos porque la palabra de Dios es maravillosa cuando vamos viendo esta clase de temas. Entonces, la palabra de Dios nos presenta razones valederas para escudriñar las fiestas, para entenderlas, para comprenderlas, para celebrarlas, no con sacrificios de sangre, ¿sí? Entonces, recuerde que Pablo dijo que toda la palabra, la Biblia o la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿sí? Eso le dijo Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. No son sueños, no son visiones, la palabra de Dios, ¿sí? Por otro lado, las fiestas o los moed, o estos ensayos, o esta agenda de Dios, son una sombra de las cosas que están por venir, como lo decía antes, que nos enseñan acerca del Mesías. Y Pablo lo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, comienzo de mes, o días de reposo, Shabbat, ¿sí? Todo lo cual es sombra, porque Yahshua es el reposo nuestro. Pero hay que comprenderlo bien, porque es que el cristiano dice, no, que Jesús es mi descanso. Y mentiras. Él todos los días no lo busca, mantiene afligido, está angustiado, está preocupado, pero cuando es hora de congregarse, nunca lo hace. Entonces Jesús, Yahshua, Jesús que le dicen, no es su reposo verdadero, es puro cuento, es pura mentira. Reposan tanto que duermen hasta la 1 de la tarde y se levantan a desayunar y vuelven y se acuestan. Ese no es el reposo de Dios. Entonces, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero dice que el cuerpo es de Yahshua, el cuerpo es del Mesías. Pablo celebraba las fiestas. Si usted lee las Escrituras, Pablo siempre citaba el Antiguo Testamento. Es más, le voy a decir esto. Cuando uno mira acerca de Efesios 6, de la armadura de Dios, Pablo está hablando de Isaías. Hay versículos que están separados de Isaías que habla de las características del Mesías. Y Pablo lo menciona en Efesios capítulo, en la armadura de Dios. Pablo siempre entendía estas cosas, no era como se predica. Yo escuchaba esas predicaciones, no de los pastores, sino de la gente, hermano, de la gente. La gente es la que siempre le echa la culpa a los pastores, pero el pueblo de Dios no le gusta escudriñar. Decían era que Pablo les llegó así, el Espíritu de Dios, y le inspiró en toda la palabra que está escrita. Eso es falso, eso no es cierto. El Espíritu de Dios no se derrama sobre alguien si esa persona no tiene la palabra de Dios. Y Pablo tenía Torá, Nevií, Salmos. Él tenía todo eso y los escudriñaba, y por eso el Espíritu de Dios le revelaba de esos acontecimientos históricos quién era el Mesías presente y futuro, el que habrá de venir en su momento por segunda vez. Entonces, las fiestas son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos que van a venir en el plan de redención del Señor, de Dios. Sí, entonces Pablo dice en Corintios capítulo 10, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos, ¿sí? Porque ellos solo pensaban en las riquezas materiales. Fíjese, para los judíos el Señor les hablaba de las riquezas materiales. Si hacen esto, esto y esto, yo los bendeciré. Para los que ahora están lavados en la sangre del Jesús, las riquezas son celestiales, espirituales, ¿cierto? Pero ¿qué hace el cristiano hoy? Anda buscando las riquezas materiales. Por eso él no va a la iglesia, él no se congrega, para él es mejor, él está en su casita, acomodado. Nadie en la casa le sigue, porque pues ¿quién va a seguir a una persona así que es inestable? ¿Cierto? Entonces se ven consecuencias negativas dentro de esos hogares. ¿Por qué? Porque no hay un líder que se establezca, que sea firme en el seguimiento al Señor como Él lo establece. Ahora, Dios nos da estas celebraciones, estos moed, estas fiestas, para que podamos comprender, aprender el plan divino de redención del mundo o para el mundo,
y también acerca de nuestra relación personal con el Señor. Entonces Romanos capítulo 15, verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, otra cosa muy importante es que estas fiestas, estas celebraciones, estos tiempos establecidos por Dios son parte de los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, la Torá, como usted lo quiera llamar. Torá es ley de amor para el hombre, ¿sí? Ley de vida, ¿sí? Instrucción para el hombre, instrucción de Dios para el hombre, eso es Torá, ¿sí? Lo que nosotros entendemos y conocemos como el Pentateuco. Pero esos libros son el camino al que debemos de seguir. O sea, esos 5 libros nos apuntan hacia el Mesías. Por eso Yeshua les decía a los fariseos, a los saduceos: de mí habló Moisés. ¿Qué hace hoy la doctrina cristiana? Por eso es que no se entiende estos pasajes, porque la doctrina cristiana dice que el Nuevo Testamento ya pasó y que eso no hay que leerlo, que eso no hay que escudriñarlo, que eso ya es la cosa vieja, y por eso no comprenden eso. Ahora, Pablo escribió de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a Yeshua, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la fe es la obediencia a la palabra de Dios, no son pensamientos positivos. Las fiestas, como el resto de la ley, son el camino que nos lleva al Mesías. Yeshua, el Mesías, vino a cumplir todo lo que está escrito de él en el antiguo pacto, ¿sí? Entonces ahí es donde Jesús le dice a los fariseos que si realmente hubieran creído lo que él les hablaba, o si realmente hubieran creído lo que escribió Moisés, más bien, no tendrían duda de que él era el Mesías, de que él era el cumplimiento de todas esas fiestas, de todos esos moedos. Entonces él mismo les responde: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los acuse, Moisés, la ley, la palabra, en quien tenéis vuestra esperanza. Amén. Ahora, él sigue diciendo: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces él les está hablando, diciendo, y nos enseña a nosotros que necesitamos creer lo que está escrito en los primeros 5 libros de la Biblia. Sí, porque la gente le dice en Torah y ahí mismo: ay, no, eso es judaísmo, eso es no sé qué, y ahí mismo rechazan y siguen en la ignorancia, siguen en ese cristianismo falso de sueños, de visiones, de Dios me habló, Dios me dijo, y leen un parrafito de las escrituras y hacen una herejía creyendo que toda esa es una verdad. Entonces, la palabra de Dios nos dice: y harán un santuario para mí, Éxodo 25:8, ¿sí? O sea que las fiestas establecen el orden de los eventos establecidos por Dios aquí en la tierra y en el cielo. Entonces dice Éxodo 25:8: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Está hablando Moisés. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y luego dice Hebreos 8:1. Hebreos 8 es como, la carta de Hebreos es como el comentario de lo que se hablaba en la Torá, en el Pentateuco. Habla bien él diciendo, Hebreos 8:1, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Y aquí el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque fue Dios quien estableció todo. Entonces, el Señor Yeshua cumple al pie de la letra las primeras 4 fiestas, ¿sí? Muere en fiesta de Pascua, la que establece la salida de la esclavitud en Egipto, y la sangre del cordero que salva a los primogénitos, ¿sí?
derramamiento de su sangre. Sin derramamiento de su sangre no hay libertad. Y lo otro, fue sepultado como se sepultaba. ¿Se acuerda que él dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Señor en el fondo de la tierra o en el centro de la tierra 3 días y 3 noches? Pero en el día señalado él resucitaría, un Shabbat, no un domingo, un Shabbat. Bíblicamente es un Shabbat. Las escrituras hablan de un Shabbat porque él es el descanso. Y al día siguiente, celebración de primicias, los resucitados. Hay que mirar las fiestas. Entonces dice que luego de eso venía otra fiesta, y esa fiesta usted la encuentra en Levítico 23, verso 15, y esa es la que se llama la fiesta de Pentecostés, que los discípulos la celebraban también. Se llama fiesta de Shavuot, ¿sí? Porque Dios les había dado en el Sinaí las tablas de la ley, de la palabra, pero el corazón de ellos era semejante a esas piedras, que su palabra no se podía escribir en su corazón, porque los que habían salido de Egipto, su corazón era como una roca, era duro, no podían recibir la palabra. Pero en la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, que habla Levítico 23, verso 15, y que habla Hechos de los Apóstoles, allí Dios cumple su promesa de colocar su palabra en el corazón de ellos. O sea, lo que ellos habían oído, visto, de las enseñanzas de Jesús, de lo que el Señor les recordaba cuando él decía, Isaías dijo, cuando él dijo, David dijo, cuando el Señor les decía estas cosas, esa palabra fue incrustada en el corazón de los apóstoles por el fuego y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecerlo, para caminar en ella, para hablar de Él. ¿Sí? No es solamente lengua, bla, 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 bla. No, eso no es. Eso es cuando es personal, sí es sí es verdadero, ¿no? Es el idioma, es un código entre el hombre y Dios, sí. Pero hay que ayunar y hay que orar y hay que leer la palabra, no emociones. Pero de nada me sirve yo escuchar a alguien hablando. ¿Eso a mí de qué me sirve? Sí, la palabra de Dios dice que más bien calle, cálmese, repose ahí, quédese quietico. Hay que seguir escudriñando las escrituras, es predicar, que no traiga desorden a la congregación, a la iglesia. Eso dice Pablo, ¿sí? Pero pues mucha gente sigue eso y uno ve las vidas de ellos y pues bueno, hay mucha traba, mucho estancamiento. Pero bueno, el Señor nos llama a esto, a salir de todas esas trabas y estancamientos que Satanás quiere poner en los creyentes, sobre todo lo que está en la mente, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo desciende para escribir la ley de Dios en los corazones de ellos, en la misma fiesta de Shavuot, de Pentecostés, Levítico 23, 15. Y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, ¿se acuerda? El Señor resucitó en el reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de ofrenda mecida, o sea, primicia. ¿Cuántos días fueron? A los 50 días. Pentecostés es de penta, de 50 días. Entonces, él dice, 7 semanas cumplidas serán, 7 por 7, 49, ¿sí? Y al día siguiente, entonces dice, verso 16, Levítico 23, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, o sea, 7 por 7, 49 días, contaréis 50 días, o sea que al día siguiente, del día 49 o del 7º día de reposo, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Y los discípulos eran el nuevo grano, habían madurado, el trigo había madurado, se había demorado, pero había madurado, había sido azotado, habían sido maltratados. El Señor le dice a Pedro, pero él le señala a todos, Satanás me ha pedido a vosotros para zarandearos como a trigo, ¿sí? Entonces aquí está el nuevo grano, y ese nuevo grano recibe la palabra, esos discípulos. La palabra de Dios es incrustada en el corazón de ellos. La palabra de Dios es maravillosa cuando uno la escudriña, porque hay mucha enseñanza para nosotros, nos abren nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestra mente. Entonces dice
Las 4 festividades de primavera están enlazadas, conectadas a la primera venida del Señor. Y las 3 últimas fiestas, que son las de otoño, están entrelazadas, conectadas con la segunda venida del Señor, o sea, este mes de septiembre, mes de Tisri. ¿Sí? La segunda venida es la fiesta de las trompetas. Entonces estas últimas tienen lugar en el séptimo mes. ¿Sí? El séptimo es la plenitud de Dios. Sí, eso es lo que representa el número 7, la plenitud de Dios, lo que es perfecto. Entonces, así como Dios cumplió en las fiestas de otoño, en primavera, en las fiestas de primavera, Él cumplirá al pie de su palabra las fiestas de otoño, que son estas que vienen, que comenzaron en septiembre, ¿sí? Esto no es para asustarse, esto es para, al contrario, desear tener una relación con el Señor. O sea, si nosotros entendiéramos al principio del comienzo de este mes, cuando aparece la luna nueva, ahí suenan las trompetas, 2 días. Y es un llamado al arrepentimiento, porque eso nos dice Levítico 23. No va a venir en las nubes, como lo dicen muchos, que sonó la trompeta y ahí mismo apareció y nos subió, sí. Pero no así como lo dice la doctrina cristiana, ¿no? Está diciendo que primero va a haber un tiempo. Ese llamado de la trompeta es un llamado al arrepentimiento primeramente. Miremoslo, dice que la primera fiesta de otoño es la fiesta de las trompetas. Entonces tiene lugar el primer día del mes séptimo, mes que es el mes de Tisri, como dice Levítico 23-24. Habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo, o sea, el mes civil, el comienzo de año, el nuevo año. Al primero del mes tendréis días de reposo, ¿sí? Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. ¿Sí? Entonces, lo primero que pasa en esa celebración es que se hace sonar la trompeta. En el hebreo es chofar, ¿sí? El chofar, el cuerno del carnero. Y con ese sonido del chofar es que ese es un mandamiento, es una trompeta especial, ¿sí? Un sonido especial en el cual Dios llama al pueblo a estar atentos, a examinarse, a autoexaminarse, a afligir su corazón por sus pecados, a los creyentes, a los seguidores de Él, a los hijos de Él, no es a los inconversos, es a los que ya tienen este conocimiento de su palabra, ¿sí? Porque son personas que supuestamente ya conocen esto, ¿no? Esto del sonido de la trompeta, ¿sí? Entonces, este sonido de chofar se tocaba por muchas razones, por eso se habla fiesta de las trompetas, o sea, son varios sonidos de trompeta, ¿sí? Se hacía sonar cuando había peligro, se hacía sonar cuando se iba a proclamar una información, ¿sí? Se proclamaba o se hacía sonar si el rey estaba llegando, o sea, dando aviso, anunciando que el rey estaba llegando a visitar al pueblo. ¿Sí? Se suena también como indicando el inicio del mes, ¿sí? Y por supuesto en la fiesta de las trompetas, entonces pues lo que se suena es el chofar, que es la traducción correcta, cuerno del carnero. Entonces la segunda instrucción es reposo, ¿sí? Si usted lo ve en Levítico 23, 26 o en Números 29, ¿sí? Entonces, en todo el Nuevo Testamento se promete que la séptima trompeta, el Mesías retornará a la tierra, ¿sí? Y lo que hace el chofar, ese sonido, es despertarnos, es ponernos alertas, ponernos listos para la segunda venida del Mesías, porque la trompeta nos está alertando de que ya está ahí. Porque si usted lee Mateo 24, ¿sí? Él dice que Él se aparece en las nubes es después de la gran tribulación.
sea, ahí no ha subido nadie. Es después, Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este pasaje hay que mirarlo con Apocalipsis 12:7. Es una guerra que está en Apocalipsis, dice que está el arcángel Miguel, y Primera de Tesalonicenses 4 está diciendo que con sonido, con voz de arcángel, y el arcángel es una estructura de guerra, es el ángel, son ángeles de guerra, Miguel, Micayahu, ¿sí? Que pelean a favor, defendiendo el trono de Dios, ¿sí? Cuando Satanás quería subir al trono de Dios, esta estructura de guerra decía: ¿quién como Yahweh? Y los derribaban. ¿Quién como él? ¿Quién? No hay otro. Nadie como él. Entonces hay que mirarlo con Apocalipsis capítulo 12, verso desde el 7, ¿sí? Y dice que esas potestades de las tinieblas, dice en el capítulo 12, que fueron derribadas. Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, la estructura de Satanás, la estructura diabólica. Pero no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos. ¿Por qué? Porque el Señor ya está bajando a las nubes, ha hecho el sonido de trompeta, de guerra, voz de arcángel, trompeta de arcángel. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, la que está desde el principio de la creación, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, o sea, los ángeles caídos, como ellos ocupaban el segundo cielo, como dice la carta a los Efesios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades que están en lugares celestiales, el segundo cielo, la atmósfera, el segundo cielo, las estrellas, eso es lo que ahí ocupan ellos, ese lugar. Entonces dice: fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, trompeta, sonido de trompeta, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Estos son 10 días de acusación, como lo habla también las Escrituras. El que los acusaba delante del trono de Dios, así como acusaba a Job, en Job capítulo 1, 6, 7, así como lo hizo el sacerdote Josué, creo que es Zacarías capítulo 3. Es más, le digo algo, ¿se acuerda cuando el hijo del rey Nabucodonosor estaba en una fiesta tomando vino con los tesoros del templo? El Señor escribió en la pared, apareció una mano y le dijo, bueno, no recuerdo las palabras, pero esas palabras están en el libro de Daniel. Y allí le había dicho que esa persona, ese rey, estaba siendo juzgado, que no había sido hallado falto de peso, ¿sí? Entonces, a ver, yo lo busco para caldero de púrpura. Bueno, aquí está, eso creo que es Daniel capítulo 5. ¿Dónde está? Daniel interpreta la escritura en la pared, verso 13. Pero las palabras de Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿sí? Eso es lo que interpreta Daniel. Y él dice, esta es la interpretación: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza, porque como es un nuevo año, lo hace para que el pueblo de Dios no reciba. Cualquier persona, no solamente el pueblo de Dios, sino cualquier persona, siempre estará siendo acusada por Satanás delante del trono de Dios. Entonces él le dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir. Hay muchas informaciones, o sea, la escritura nos va aclarando tantas cosas que hay que ponerle interés, amor a las escrituras, y cuando Dios te habla y te muestra algo en tu mente de las escrituras, ve a las escrituras, no te pongas ahí a llamar a todo el mundo, el Señor me dijo, el Señor me habló, ahí como un profeta falso, eso no. Dios quiere que escudriñes más, que escudriñes, y en el momento preciso es la enseñanza. Entonces, el propósito de las fiestas de las trompetas es un llamado al arrepentimiento, como decía.
o en lo que en hebreo se llama techubá, ¿sí? Llamado al arrepentimiento. Fíjese que eso es la misericordia de Dios. Si el Señor hiciera, como muchos lo han interpretado por cristianos, que, yo me voy en las nubes, que el Señor viene, si el Señor lo hiciera así, nadie se iría, porque nadie estaría preparado, ninguno, ¿sí? El mismo Señor habla. La fiesta de las trompetas es un llamado al arrepentimiento, una techubá. Si usted lee el 23, es un sonido de trompetas, ¿sí? Tendréis día de reposo, conmemoración al son de trompetas, ¿listo? Pero cuando usted lee el siguiente, el verso 26, dice: también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días, o sea, esos 10 días son de aflicción para el pueblo de Dios, para que aflija su corazón a Dios, para que se arrepienta verdaderamente, para que deje de hablar tantas tonterías, ¿sí? Y en ese arrepentimiento es un tiempo de aflicción, pero también es un tiempo donde Dios está juzgando al pueblo. Es allí donde Satanás está juzgando a los hijos de Dios, los está acusando. Como fiscal que es, Él los está acusando delante del trono de Dios. Por eso hay que leer los pasajes que le dije. Job, ¿cierto? Es más, si usted lee Apocalipsis, capítulo 12, volvemos, para que entendamos qué es lo que está sucediendo durante esos 10 días que menciona. Porque fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. O sea, Satanás durante esos 10 días está acusando a toda humanidad delante de Dios en esa fiesta que comenzó en las trompetas, en esos 10 días, para que las personas no reciban bendición al siguiente año, en ese año nuevo. No sean sanadas, no sean prosperadas financieramente, no sean restaurados sus hogares, por el contrario, venga juicio y haya separaciones, la enfermedad no se quita, todas esas cosas, no hay crecimiento en su vida personal. Todavía sigue siendo un niño tomando leche porque no ha querido madurar. Sí, porque esto no es de leche, esto que estoy predicando hoy no es, esto es para personas que gustan, para personas que ya han madurado. ¿Sí? Esta palabra es para personas que ya han madurado. Hay gente que lleva más de 30 años, 20, 25, 200 años en el Evangelio y siguen tomando lechita y mantequilla. No, aquí hay que escudriñar y comer sólido, como dice la palabra de Dios. Entonces, Levítico 23, 26 dice que en ese momento, a los 10 días de este mes séptimo, o sea, septiembre, mes de Tisri, será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. O sea que está Dios examinando al pueblo y el pueblo debe de estar afligiendo su alma. Señor, todavía no le he pagado, tengo una deuda en la cual me he hecho el loco y no he querido pagarla, no he querido pagar esa deuda, me he hecho el loco, esa persona me pidió ayuda y yo no le quise ayudarme, qué pereza, que todas esas cositas, las cosas más sencillas. Entonces Dios les está diciendo, el pueblo de Dios y la humanidad está siendo juzgada. Pero Dios levanta al 10º día, un día de arrepentimiento. Pero ¿cómo debe de manifestarse ese arrepentimiento? Debe de manifestarse en ayuno y oración. Desde el último día, el día 10, desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente a las 6 de la tarde, un ayuno de 24 horas. En aflicción delante de Dios, ¿sí? Que esa es otra fiesta, una fiesta, pero es de reconciliación con Dios, de aflicción por el pecado. Entonces, esa fiesta de las trompetas es fiesta de techubá, arrepentimiento, llamado al arrepentimiento. También se le llama Yom Teruah, ¿sí? Que se traduce el día del despertar, ¿sí? O fiesta de las trompetas. También se le conoce como Yom Hadin, el día del juicio, por esos 10 días. También se le conoce como Hamelech, o la coronación del rey, porque las trompetas están anunciando que el Mesías ha llegado, que el rey ha llegado. Fíjense que todo tiene
Hermosa enseñanza. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Para eso es el sonido de las trompetas. El cristiano sí quiere que todo el mundo se pierda. Entonces él le dice al otro, usted no está preparado, te vas a quedar y no sé qué, y no le enseña palabra. No le dice con amor la palabra, sino que lo está condenando de una vez, porque él se va en las nubes. No, usted no se va a ir en las nubes todavía. Usted se va a quedar acá cuando suene la trompeta, para que entre en un arrepentimiento, para que usted aflija su alma y sea levantado delante de Dios. Y le estoy hablando también del tiempo de la tribulación. La tribulación es para que el pueblo de Dios aflija su alma, para que saque el verdadero fruto, porque leímos ahora, Mateo 24, y después de la gran tribulación, aparece Él en las nubes. También se le da el nombre de Yom HaZikaron, que es el día del memorial. El día del memorial, o sea, el día en el que Dios mira los libros y mira las obras nuestras. ¿Qué obras hemos hecho? Más ahora que somos lavados en la sangre del Señor. Para los que dicen que no, que ya no somos salvos por las obras, no, es que no somos salvos por las obras. Somos salvos por la sangre del Mesías, pero al conocer al Mesías, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, Él dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará, eso es Juan 14:23, ¿sí? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, también dice, por ejemplo, en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será guardado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él, ¿sí? Y el que ama al Señor, las obras que Él hizo, pues también las hace, pero no está hablando de obras de andar haciendo liberación de demonios, porque pues, eso se interpretó mal, ¿sí? Pues sanando enfermos, sí, eso son obras de amor, pero también está hablando de la obediencia a la palabra de Dios. No trates mal a la esposa, trata con amor a tu esposo, eso sí, ahí sí no tiene nada que ver la palabra. El esposo es inconverso y ella es cristiana, usted viera cómo lo trata, lo deja por allá tirado, se va con la familia, y ese señor es días y días solo en su casa, que porque está viejito, pero el día de la pensión, ahí sí está llamando, ahí sí viene donde él, a buscarlo, a ver, la platica para que no se la malgaste, ¿sí? Son personas que tienen que entrar en un verdadero arrepentimiento. ¿Quién sabe qué enseñanza está recibiendo? Yo imagino que le esté diciendo eso, que los está dirigiendo, les está diciendo, no, es que usted debe de ser libre, tienes un demonio en la casa, claro, pero lo que la palabra de Dios nos dice es que debemos de hacer las obras de Él por el amor que Él nos ha enseñado en su palabra. También se le llama tiempo de la angustia de Jacob, porque fíjese que cuando uno mira acerca de la tribulación, en Mateo 24, nos habla de que será un tiempo de tribulación para Israel y para los que guardan su pacto, que eso está en Apocalipsis 12, ¿no? Creo que es el 12 más adelante de lo que vimos ahora, que Satanás perseguirá a la mujer, ella se esconderá, hablando de Israel, y se devolverá buscando en las otras naciones a los que guardan el pacto o la comunión con el Mesías, ¿sí? Fíjense en esto, que otro nombre que se le da a la fiesta de las trompetas es, en el hebreo es Kedushin Nesuim, que es la ceremonia de boda, que es lo que habla Mateo capítulo 25 acerca de las vírgenes, ¿sí? Y otro nombre que se le da a la fiesta de las trompetas es Yom HaKedes, es Yom HaKesed, ¿sí? Que es el día escondido, cuando el Señor habló y dijo, el día y la hora nadie sabe. Se llama, en esa fiesta de las trompetas, Yom HaKesed, el día escondido o el día que nadie sabe, porque nadie sabe cuándo comienza el nuevo año, solo hasta que Él lo manifiesta, ¿sí? Sí, el día y la hora. Y este es un título pues muy importante desde cuando los judíos estuvieron en la diáspora, ¿sí?
porque ellos comenzaron a celebrar esta fiesta durante 2 días, porque tenían incertidumbre, ¿no? Había incertidumbre de celebrar la fiesta, o sea, había un anhelo por celebrar la fiesta en el día preciso. Entonces ellos entendían que comenzaba por las señales que el Señor les había dicho, las señales que aparecen en Génesis 1, verso 14, ¿sí? Entonces, es la única fiesta la fiesta de las trompetas es la única fiesta que se celebra durante 2 días en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces la luna se oscurece completamente y no se declaraba el comienzo del mes hasta que 2 testigos avisaban al sumo sacerdote que ya había aparecido la luna nueva, el rayito de la luna. Así que nadie sabe con precisión cuándo comienza la fiesta, o sea, nadie sabe el día ni la hora, sino hasta que Dios lo manifiesta. Entonces el Señor Jesús, avancemos, el Señor Jesús dijo que el día de su venida nadie lo sabía, ni el día ni la hora, ¿sí? Entonces así se le conoce a esta fiesta, a este Moed, se le conoce como Yom HaKesed, ¿sí? El día escondido, el día que nadie sabe, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, verso 44. Entonces Él nos advierte y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y Él sigue diciendo que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, no dejaría de velar por su casa, ¿cierto? Por tanto, también vosotros estad preparados, o sea, estad haciendo mover, estad practicando, porque esto es con práctica, practicando como si el Señor fuera a venir ahora. Entonces, en la moed es ensayo. Entonces, lo que pasa es que la enseñanza cristiana nunca nos enseñó esto, y esto no es culpa de los pastores, esto es culpa de la misma gente, del mismo pueblo de Dios, que se acomodó a que a toda hora le estuvieran hablando cosas bonitas de sus finanzas, de sus riquezas, de sus problemas, y estas cosas cuando se daban, miren, nosotros llevamos predicando de esto tardíamente desde el 2011, con los jóvenes que habían en esa época aquí en la iglesia. Íbamos poco a poco aprendiendo de estas cosas, poquito a poco, no las comprendíamos muy bien, pero ahí íbamos luchando con todo eso, ¿cierto? Porque en ninguna de las muchas congregaciones que veíamos, ni menos por esos canales, bueno, no se entendían estas cosas. Pero bueno, la palabra de Dios tiene misericordia, nos habla de su misericordia, y bueno, ya hemos ido avanzando y enseñando todo esto. Entonces dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no se espera, y a la hora que no se sabe. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿sí? Entonces Dios nos está hablando de que su regreso será al sonido de la trompeta, y esto se refiere a la última celebración de la fiesta de las trompetas, que además se encuentra con la 7ª trompeta de Apocalipsis. Entonces solo quienes están velando, practicando, ensayando, observando esta fiesta, las Escrituras, y haciéndolo, entonces no estarán en oscuridad, o sea, no los cogerá como ladrón en la noche, ¿sí? Porque ha ensayado cada año esperando el regreso de nuestro Mesías, ¿sí? Amén, gloria al Señor. Y Pablo reitera, y él nos dice, nos enseña en primera carta a los Corintios capítulo 15: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿sí? Entonces, estas son lo que nos enseñan las Escrituras. Estar alertas, estar despiertos buscando del Señor, ¿sí? Porque el Señor nos va a llamar para que durante esos días nos arrepintamos, nos aflijamos, reconozcamos nuestros errores, nos reconciliemos con el prójimo, con el hermano que ofendimos, en fin. Entonces, primera de Tesalonicenses 4 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, ahora sí se entiende mejor,
con voz de arcángel, guerra espiritual. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? En Apocalipsis 11 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, Él lo que viene a recoger es la última cosecha. Ahí sí viene a recoger, la cosecha que está pendiente para esa fiesta, ¿sí? Por eso Él dice que Él recogerá con una hoz, y mandará a sus ángeles a recoger esa cosecha, ¿sí? Durante esos 10 días o 9 días que leímos ahora, que también aparece en Números 29:7, dice: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Entonces, la palabra en hebreo para afligir es Ana. ¿Se acuerda de Ana, la que estaba en el templo que menciona en Lucas capítulo 2? Ella estaba afligiéndose por su pueblo. ¿Cómo servía a Dios? Con oraciones y ayunos. ¿Cómo la gente quiere servir a Dios hoy en día? Donde los vean. Y si no los ven, entonces ellos dicen que no son importantes. Se frustran, se aburren, se van de las congregaciones porque dicen que no son importantes. ¿Y cómo servía Ana? En el lugar donde era menos visible, solo visible para el Señor en oración y ayuno. Entonces dice la palabra de Dios que esa palabra es literalmente agachar la cabeza, suspirar por sus pecados, ¿sí? Arrepentimiento porque se había extraviado del camino, o sea, de la palabra, se había alejado de Dios. Pero el propósito de Dios en este llamado de las trompetas es que el pueblo se reconcilie con Dios para cuando llegue el día de la expiación, en el día 10 del mes séptimo, o sea, septiembre. Para nosotros, ¿sabe cuándo es? Este jueves 15 de septiembre de este año, ¿sí? Entonces, el pueblo entraba a celebrar la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, de ponerse en paz con Dios, a través del ayuno y del arrepentimiento, de afligir el alma. Y es allí donde el Señor le dice al profeta Isaías, o hace una analogía en Isaías 58:1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. ¿Ya pagaste la deuda o te estás escondiendo? ¿Cómo se sigue tratando la esposa, los hijos, el esposo? Bueno, hay cosas por las cuales hay que arrepentirse. Entonces dice: ¿cómo eres en el trabajo? ¿Sí? ¿Hablas mal del patrón, de tu jefe? ¿Te crees mejor que él? ¿Cómo? Bueno, entonces él dice: como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, colaboras con la obra, ¿sí? Bendices la obra de Dios. Hay que entrar en arrepentimiento, eso está escrito en la palabra de Dios. Y luego dice que me piden justos juicios y quieren acercarse a mí como gente que no hubiese dejado la ley de su Dios, ¿sí? Entonces el sonido de la trompeta es un sonido, una llamada a una advertencia del peligro inminente que hay para nosotros, que si no despertamos en ese llamado, entonces no seremos cosechados, no seremos levantados. Entonces dice, por ejemplo, Amós 3:6 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Jehová, el Señor, no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces la profecía que está hablando Amós nos está hablando de que Él está llamando al pueblo desde las 4 esquinas de la tierra, ¿sí? Para los que están dispersos, para los que están fuera del camino, no solamente físicamente, naturalmente, sino los que están fuera del camino del Señor, para que vuelvan a Dios en arrepentimiento. Isaías 27:3 dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos, porque es lo que Dios quiere, que el pueblo de Dios sea reunido nuevamente.
los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el momento santo, en el monte santo de Jerusalén. Esto es hermoso, pero bueno, no terminamos, ¿sí? Entonces Dios quiere que nosotros disfrutemos de esa reconciliación, ese es su llamado. No sé si terminar aquí. Tal vez usted no haya llegado a escuchar este mensaje, ¿sí? Tal vez usted no haya recibido antes esta información. No le eche culpa a los pastores, la culpa es propia, la culpa es de nosotros mismos. Cada uno de nosotros seremos juzgados por nuestras propias acciones, por nuestro propio desinterés de escudriñar las Escrituras, ¿sí? Entonces no le eche la culpa a nadie más si usted no conoce estas cosas. Si de pronto usted al escuchar esta predicación, pues como que nos confronta con nuestras doctrinas anteriores religiosas, donde solamente íbamos a las nubes y ya, bueno, pues yo le invito a que escudriñe las Escrituras a profundidad, ¿sí? Más sobre este tema, para que sea de bendición para su vida. Sí, mira que todavía no se ha ido, entonces tiene tiempo de escudriñar las Escrituras, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga y les prospere en gran manera, amén. La bendición del Señor Dios Todopoderoso sea en sus vidas, sea el Señor prosperándoles, sea el Señor trayendo sanidad a sus cuerpos, prosperidad financiera y espiritual, que sus almas sean prósperas en gran manera. Bendigo a todos los que nos oyen a través de este medio en el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Bendice a sus hijos, sus nietos, sus familias, sus esposos, esposas. Todo aquel que esté cerca de ellos sean bendecidos en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.